Un año. En diciembre hizo un año. Fíjate, ya, a mí me daba la impresión ya, no es una alusión, a la barba ni a... Bueno, A mí también me parece más de un año. ya, sí, es que intuí algo así. Bueno, pues esto era, Javier, esto era ser decano del Colegio de Abogados. Tú, en cierto modo, insuflaste un aire nuevo. Ni siquiera recuerdo que fueras cuando hicimos aquí los distintos debates en las elecciones al colegio, ni siquiera recuerdo que fueras el favorito. Bueno, aquí estás. Bueno, aquí así lo quisieron los compañeros, que estuviésemos nosotros. ¿Y tú? Hombre, y yo, naturalmente. Yo di el primer paso y luego los compañeros malagueños pues quisieron que yo fuese su decano y bueno, venimos un año trabajando para los abogados y para los ciudadanos, en definitiva. Claro, porque si trabajara solo para los abogados, que sería obviamente legítimo y no está exento de lógica, pero a mí me costaría sentarte ahí enfrente solo para los espectadores que sean letrados, claro, porque me reduciría demasiado el espectro. Sí, es que yo considero que el abogado, la abogacía, la verdad, desempeña una función social importante y eso lo hemos querido no solamente limitar en la defensa de los intereses de los ciudadanos, en los juzgados, hemos querido abrir las puertas del colegio, las ventanas del colegio, sacudir la alfombra y decirle a la ciudadanía, aquí estamos para defenderos, para oíros, para ayudaros. Y en definitiva muchos de los servicios que se han puesto en marcha en este año ha sido pensando en los ciudadanos. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, la mediación, por ejemplo, el arbitraje, por ejemplo, hemos hecho una campaña importantísima de solidaridad con la ciudadanía malagueña en aquellos sectores más necesitados, jornadas de puerta abierta, como te decía, de mediación, de turnos de oficio, asistencia jurídica gratuita. Se han hecho muchas cosas, bueno, y por supuesto, fundamental, siempre vengo diciendo durante este año que los abogados defendemos los derechos de los ciudadanos individualmente todos los días en los juzgados, pero que la abogacía institucional es la que tiene que defender los derechos de la ciudadanía en conjunto cuando se ven afectados derechos fundamentales. Hemos entendido que hay una serie de reformas legislativas, unas totalmente completadas y otras en trámites, que afectan a los derechos de la ciudadanía, y el Colegio de Abogados, desde luego, ha liderado la bandera de defensa de los derechos de los ciudadanos. Creo que nos corresponde a los abogados, no en exclusiva, pero sí de una manera importante, velar por los derechos fundamentales. Los dos ministros así más directamente relacionados, de los que sois más amigos, vamos, son Gallardón y de Guindos, entonces. Efectivamente, dos buenos amigos. Bien, de Guindos, porque Gallardón es el ministro de Justicia, me parece claro, además hablamos mucho de la subida de tasas, en fin, de distintos temas que afectaban de manera directa a la profesión y al ciudadano también. Pero de Guindos... Bueno, de Guindos... para que lo entienda el espectador que no esté avesado. Es el ministro, sí, bueno, el ministro de Economía y Competitividad, que proyecta una ley que se llama la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que prevé en un principio era la desaparición de los colegios profesionales, en concreto el Colegio de Abogados en Málaga, para que hubiese solamente uno autonómico, no estaba definido dónde iría, pero desaparecería el Colegio de Abogados de Málaga. Iría en Sevilla. Con total seguridad. Aquí cuando hablamos de algo autonómico siempre pensamos en nuestros vecinos, porque eso es lo que nos demuestra lamentablemente la experiencia. Ahora no prevé la desaparición del colegio, pero sí con un intervencionismo de tal envergadura que pone en peligro la supervivencia del Colegio de Abogados. Para empezar, la colegiación deja de ser obligatoria para todos aquellos abogados que no se dediquen a los juicios, al procesal. Claro, cuando un ciudadano vaya a un despacho de abogados para hacer un contrato, pues ¿quién va a velar por que ese profesional sea realmente abogado, tenga formación, tenga seguro de responsabilidad civil, tenga un control deontológico? Eso actualmente lo hace el Colegio de Abogados de manera absolutamente gratuita para la Administración, y es una garantía y un servicio que se presta a la ciudadanía, saber que el abogado es licenciado en Derecho, está colegiado y cumple con todos los requisitos para ejercer, de formación, de seguro y demás. Bueno, pues esto desaparece, con lo cual el ciudadano, yo creo que se le presta un flaco favor al ciudadano. Bueno, hay algunas profesiones que no están colegiadas y sin embargo se les presupone, digamos en líneas generales, una honradez fundamental y básica, ¿no? Sí,
Yo parto de que la honradez, todos somos honrados hasta que se muestre lo contrario. Pero es que la abogacía no es una profesión más. Que la abogacía, de hecho, es la única profesión que la Constitución expresamente nombra. La Constitución, y además, cuando habla nada más y nada menos que de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, la única profesión que nombra es la profesión de abogado. Y le concede al abogado el velar por el derecho a la tutela judicial efectiva del ciudadano. Nos pone ahí la Constitución. Entonces, tenemos que cuidar a ese profesional que el legislador quiso que velase por los derechos de los ciudadanos. Entonces, y eso pasa por la colegiación. Eso pasa por la colegiación porque el colegio ejerce un control exhaustivo que la administración no puede ejercer. Estamos viendo recorte en todos los aspectos. ¿Va la administración a crear ahora un cuerpo de funcionarios que supervise, que exija el seguro de responsabilidad civil, el control deontológico? Eso lo hacemos y se presume la honradez, claro que se presume, pero nosotros tenemos una comisión de deontología. Pues, personas somos todos y humanos somos todos, quiero decir, y cuando nos equivocamos como cualquier hijo de vecino. Bueno, pues para eso tenemos un seguro, para eso tenemos una comisión que vela por el cumplimiento de las normas deonológicas, y son muchísimos los expedientes que se en toda Europa están colegiados. En toda Europa están colegiados. No hay ningún país de la Unión Europea donde la colegiación no sea obligatoria. Yo hablaba al principio del informe de la Unión Europea sobre corrupción en Europa. Habla de 120.000 millones de pérdidas por corrupción en toda Europa, ¿eh? O sea, quien no se entere de que la corrupción lo único que genera es el enriquecimiento de unos pocos, es verdad que caerá a bolsillillos de vez en cuando de por medio, ¿no? Pero fundamentalmente el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento del futuro y de toda una masa de población es que no se entera de qué va esto, pero bueno. Parece que hay que ir insistiendo en ello una y otra vez, ¿no? Sí, porque yo parece creo que seguimos sin darle el valor y la relevancia que tiene a toda corruptela, ¿no? Lo que eso supone es una losa. Y es lamentable que tú lo decías, creo que lo definías perfectamente, ¿no? Es como una enfermedad, es como que te tiene que llegar para darte cuenta de lo que... Pero aquí no está llegando la corrupción de una forma brusca, exagerada, y no parece que no nos damos cuenta, y sigue existiendo todavía la mentalidad del español de, bueno, pues tú más, y sí, el mío lo hace, pero el otro también lo hace, y en definitiva parece que no queremos poner remedio, que preferimos quejarnos, pero mirar a otro lado y no sé hasta dónde vamos a llegar. Es lamentable, la situación de la corrupción es lamentable. Rudyard Kapuczynski, escritor, periodista polaco, en fin, un hombre que se menciona de vez en cuando se habla de la profesión periodística, fue un reportero maravilloso, algunos de sus libros son una referencia por distintos lugares del mundo, etcétera. Él decía que esto no era la del periodismo, la del servidor público que intermedia con la ciudadanía para petar el poder y todo esto, que no era un oficio de cínico, que había que ser buena persona para ser periodista. Otra cosa es que la realidad eso, obviamente, lo ponga en evidencia o no, porque ahí está la condición humana y cada uno desde su posición social pues actúa en función de sus propios criterios morales, sus tentaciones, sus decisiones, etc. Pero parece, y sigo en la estela de la corrupción, que la figura del abogado está muy asimilada a colaborador necesario en muchos procesos ilegales que cimentaban la corrupción. Yo no te voy a decir ya que sea obligatorio ser buena persona para ser abogado, pero obviamente también en la profesión de abogado, y por eso la Constitución lo nombra, hay una dosis de defensa del ciudadano y por ende del ciudadano más vulnerable, se entiende, ¿no? De defensa de la justicia de manera clara. ¿Qué hacéis con esa imagen que también se ha ido sustanciando de que hay demasiados abogados, Javier, en situaciones delicadas para hacer la trampa de la ley? Bueno, es cierto que puede existir esa imagen, pero yo considero que esa imagen es errónea. Date cuenta que en Málaga hay más de 5.000 abogados en ejercicio. A nivel nacional son 180.000 abogados en ejercicio. ¿Qué porcentaje de abogados que se han prestado, que han sido colaboradores, cooperadores para la corrupción? El porcentaje es realmente irrisorio. Y desde luego garbanzos negros hay absolutamente en todas las profesiones. ¿Que hay abogados que han servido para la corrupción? Pues sí, las sentencias lo vienen corroborando, pero no representa, no es un porcentaje representativo de la abogacía, es algo absolutamente residual, algo irrisorio, y sin embargo el grueso de la abogacía está todos los días
en los pasillos de los juzgados defendiendo honestamente los derechos de los ciudadanos. Creo que es injusto la generalización porque haya un grupo de abogados, como pudieran haber de otros profesionales, que sean delincuentes. Bueno, y al final, ¿qué pasó con las tasas? ¿Nos hemos acostumbrado y punto? Bueno, ya no podemos hacer más. Ya lo único... He visto que, por ejemplo, una cifra en Málaga, hay bastantes menos divorcios en estos 2 años, un año y pico. Los datos Solo por costes, digo, que empiezan ya a notarse como incluso los usos y costumbres van cambiando en función de que tenga uno que litigar o no, o que tenga que acudir a la justicia. Eso es así. Ahora, donde más se ha notado es en los procedimientos contenciosos administrativos, en todos los procedimientos en los que es una parte de la administración, cualquiera de las administraciones. Bueno, eso se han reducido en Málaga casi en un 41%. En los procedimientos civiles, familias, reclamaciones de cantidad, se ha reducido en casi un 30%. Bueno, detrás de esas cifras, son ciudadanos que no han podido ir a los juzgados a defender sus derechos. Con lo cual, aquello que decíamos hace un año cuando iba a entrar en vigor en la ley, aquel temor que teníamos que esto podía ser una ley que vulnerara el derecho fundamental, el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, el poder ir al juzgado a defender a resolver tus conflictos y el derecho a la igualdad, de que ya no íbamos a ser todos iguales, hoy ya no es una conjetura ni un miedo, hoy ya es una realidad. Son miles los ciudadanos a nivel nacional que se han visto vulnerar los derechos fundamentales. ¿Qué podemos hacer más los abogados? Pues ya esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos de inconstitucionalidad que hay planteados. Nosotros seguimos informando, seguimos facilitando a los ciudadanos que se hayan visto impedidos de acceder a los tribunales, que nos firmen, que nos hagan llegar su caso y que nos cuenten que no han podido acceder para poderlos aportar al Tribunal Constitucional. Es decir, un ciudadano más que no ha podido resolver sus conflictos en los juzgados y se le ha visto vulnerar sus derechos fundamentales. Pero poco más que quejarnos y aprovechar cuando los periodistas nos ofrecéis la ocasión, pues decirlo, que esta ley es absolutamente inconstitucional y confiamos en que el Tribunal Constitucional así lo declare. Hombre, que las personas que trabajamos en este oficio, excepto algunos privilegiados, pues no solemos nadar en la abundancia. Entonces está claro que quien no le importa lo que cuesten ni las tasas ni lo que cueste nada, pues ese va a seguir litigando cuando lo necesite y las veces que lo necesite. Los demás no. Si se pretendía, como dijo el ministro en su momento, desatascar un poco, porque había aquí todo el mundo al parecer litigaba por cualquier cosa y eso suponía un coste al Estado, que también revertía paradójicamente en un coste al ciudadano, que es quien nutre al Estado impositivamente. Es que este círculo es extraño, ¿eh? Pues hombre, quiero decir, en ese equilibrio desequilibrado, lo que está claro es que quien definitivamente pierde siempre es el que tiene menos y se ve obligado a litigar, por ejemplo, para exigir una deuda, que además normalmente la gente empieza a dejar de exigir, que esa es otra, Javier, porque parece ser que aquí los impagos salen gratis. Eso díselo a los pequeños empresarios o a los autónomos que acumulan impagos y están aterrados por no entrar ellos también en ser impagadores, pero que al final no pasa nada. Sí, no, aquí la justicia, es que empezando por el principio, Domi, efectivamente yo estoy de acuerdo con que había que de alguna forma regular el acceso a la justicia, porque no se puede ir a los juzgados, no se puede pleitear por todo. Y en eso estamos de acuerdo. Pero podemos acabar con la lista de espera de los hospitales prohibiendo que el ciudadano entre en los hospitales. No es la solución. No se trata de prohibir que el ciudadano pueda acceder a la justicia para resolver los conflictos. Ahí el legislador podía haber previsto realmente fortalecer la mediación, el arbitraje, establecer otros mecanismos que pudiesen ayudar a desatascar a la justicia, pero no con estas tasas absolutamente impositivas. Y esto da la situación que tú estás comentando, que si yo tengo una deuda contigo y sé que tú no tienes dinero para pagar las tasas, pues no te la voy a pagar. Simplemente voy a decir, reclámamela. Cuando me la reclames te la pagaré, porque sé que no me la vas a poder reclamar. Con lo cual se rompe también el derecho a la igualdad, ya no todos somos iguales, el que tiene dinero puede ir, el que no tiene dinero no puede ir. Y por otra parte, la justicia es lenta, y cuando la justicia es lenta no es justicia. Y efectivamente hoy a plantear una reclamación de cantidad, pues un procedimiento en la vía civil pues puede tardar 3 años si tenemos que llegar a apelación a la Audiencia Provincial de Málaga. En 3 años, el que tiene el dinero
ha desaparecido. Si tenía bienes, los ha quitado de en medio. O se lo ha embargado otro que ha llegado antes que tú, o ha tenido la habilidad y la poca vergüenza de distraerlo para que no se lo pueda embargar y no pueda cobrar. Claro. Ese es el pan nuestro de cada día. Eso es así. Donde estamos viendo, donde incluso en los propios juzgados hay en las cuentas de consignaciones miles de millones de euros a nivel nacional que están totalmente estancados, mientras vemos cómo las empresas cierran porque no tienen para pagar a los trabajadores que no pueden cobrar y sus dineros están consignados en los juzgados. Es un despropósito la Administración de Justicia. Y no lo digo en crítica a la Administración de Justicia, bastante hacen con los medios que tienen, los jueces, los secretarios, demasiado hacen con los medios que tienen. El problema es que desde el Ejecutivo y desde el Legislativo quizás no se quiera que el tercer poder funcione. Es la impresión que tenemos los que nos dedicamos a esto. La Administración de Hacienda funciona, se ha reformado, se ha modernizado, la de Seguridad Social, pero ¿por qué no la Administración de Justicia? ¿Por qué no queremos que la Administración de Justicia funcione correctamente? ¿Tú crees eso, no? O sea, estás en esa sospecha, absolutamente ¿no? Convencido. Bueno. Es fuerte lo que te digo, pero estoy convencido. Si no, no se justifica la inversión en otros organismos de la Administración y la Administración de Justicia. ¿Qué te puedo contar? Que es que un juzgado, para notificar una notificación al juzgado de al lado, tiene que hacerlo mediante burofax. Sí. No hay sistemas informáticos que estén conectados los juzgados entre sí. Por supuesto, el programa informático que utiliza Andalucía no es compatible con el que utiliza Extremadura o con el que vivimos con unos medios, la Administración de Justicia en unos medios decimonónicos. Curioso, escucharte esa respuesta casi eres el eco de las respuestas que dan también los jueces, ¿no?, al respecto. O sea, en algunas cosas estáis absolutamente en sintonía, ¿no? Bueno. ¿Te puedo preguntar algunas cosillas que tienen que ver con la realidad? Por ejemplo, sí, bueno, no sé, el famoso paseillo de la Infanta, me da igual que sea en coche, que no sea en coche, como abogado, ¿alguna apreciación que hacer? Hombre, como abogado, me parece que hay un informe de la policía que por motivos de seguridad... sí, en ese informe se apoya al juez, entre otras cosas, para que vaya en coche y todo efectivamente. Eso. Es que la verdad es que los españoles somos iguales, pero claro, estamos hablando de la Infanta, que yo entiendo que deberá responder a la Administración de Justicia como cualquier ciudadano. Ahora, si requiere de unas medidas de seguridad, por seguridad, yo ahí no... Es que eso es complicado, Domi, es complicado. Es complicado porque podemos forzarla a hacer el paseillo, pero ¿y si ocurre algo? ¿Y si ocurre algo? Cuando la policía ha dicho que no lo aconseja. Pero por lo demás debe ser juzgada exactamente igual que cualquier ciudadano. Me da exactamente igual a lo que se dedica. No, lo que yo estaba pensando es que si ocurre algo, quiero decir, hombre, no debe, ¿no? O sea, se supone que hay que poner el dispositivo adecuado para que no ocurra, pero... ¿Y esta reflexión no podría servir para que nadie hiciera el paseillo? Es que debería ser así. Es que debería ser así. Es que los paseillos, esa exhibición que se hace de los detenidos, esposados, esa aparición en los medios, eso habría que evitarlo. Eso habría que evitarlo. Esas detenciones, o sea, el detenido es, hasta que no se le condene, tiene derecho al honor. Tiene derecho al honor hasta que no se le condene. Y esas imágenes, pues, perduran para siempre. Eso hay que cuidarlo. Y ahí es el derecho a la información, el derecho al honor. Ahí entramos en un campo muy, muy complicado. Y el derecho a ser indultado, ¿no? Porque parece que es algo que, bueno, ahora muchos condenados reconocen, ¿no? Hasta Julián Muñoz, que es el último que nos ha salido después de Del Nido, sobre todo cuando ha visto cuántos apoyos ha tenido Del Nido, sorprendentemente, y no solo dentro del mundo del fútbol, ¿no? Sí, bueno, el indulto es un derecho que tiene todo condenado a solicitar el indulto. El primer requisito para solicitar el indulto es estar condenado. Eso es obvio. Eso es obvio, pero a veces se nos olvida. Todo el mundo tiene derecho a solicitarlo. Y no veo mal que un condenado solicite el indulto. Lo que sí veo mal es que se conceda el indulto, si se concediesen los indultos a mansalva, ¿no?, si me permiten la expresión. Los indultos deben ser meditados, justificados, fundamentados y deben ser excepcionales. No puede ser una medida de gracia sin ningún límite. Bueno. Vale.
¿Te suena eso de la ley orgánica del Estatuto de las Víctimas de los Delitos? La ley orgánica del Estatuto de las Víctimas de los Delitos, sí, algo me suena. ¿No? ¿Y por qué estáis tan nerviosos con eso? ¿Qué es lo que nos gusta de ahí? Bueno, no es que estemos nerviosos, lo que estemos nerviosos es con tanto cambio legislativo sin saber cómo van a quedar todas las reformas. Es increíble en el momento en el que estamos la cantidad de reformas que se están tramitando, por supuesto sin oír para nada, ya no hablo de otros operadores, hablo de los abogados. Tenemos esto, tenemos el Código Penal, tenemos la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Demarcación y Planta, la Ley de Servicios Profesionales, tenemos la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. O sea, hay una vorágine legislativa, se está reformando leyes importantísimas, registros civiles, y notariado y registros de la propiedad. Hay un cambio legislativo tan importante que estamos totalmente a traspié, porque no sabemos dónde acudir, porque además que no se cuenta con la opinión de la voz absolutamente para nada, para nada. Lo único que hemos podido intervenir ha sido en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que desde el Consejo General sí hemos podido hacer nuestra... Entonces, claro, es temor a saber cómo van a quedar las cosas, porque muchas veces se legisla, lógicamente el que legisla es el legislador, pero legisla sin conocer lo que está haciendo. Bueno, ¿vais a organizar otra carrera solidaria o alguno de estos actos que...? Carrera solidaria, sí, el Día de la Justicia Gratuita, que lo celebraremos en julio, haremos una carrera solidaria. Y bueno, mañana precisamente están citados en el colegio representantes de distintas asociaciones y organizaciones malagueñas, porque el Colegio de Abogados de Málaga, el 0,7 de su presupuesto lo destina históricamente a proyectos de cooperación internacional, proyectos jurídicos de cooperación internacional, y desde que llegamos nosotros decidimos cambiarlo en vista de la situación en la que nos encontramos y decidimos entregarlo a asociaciones, organizaciones malagueñas para atender las necesidades malagueñas. Entre ellas, aprovechando además que hoy es el Día Nacional del Cáncer, hay varias asociaciones malagueñas que se dedican a la lucha contra el cáncer, Cáritas, Bancosol, Cruz Roja, Cudeca. ¿Sigues teniendo tiempo para tomarte una cerveza fresca cuando pillas un hueco? Bueno, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. ¿Y sigues queriendo salir fundamentalmente en familia cuando tienes un momento de ocio? Sí, sin lugar a dudas, mi ocio es mi familia. El tiempo que me deja el colegio, que me deja el consejo y que me deja el despacho es la familia. La familia sí. y una nueva afición que tengo, que es correr. ¿Ah, sí? ¿Esa no la tenías? Esa la tengo hace un par de años y cada vez más acentuada. correr y la familia. O sea, mi tiempo libre es correr y familia. Bueno. ¿Y cuando corres en qué piensas, Javier? Cuando corro, ¿en qué pienso? ¿O llevas auriculares y música? Voy con música, pero voy pensando. Y voy pensando, es un momento, es curioso porque voy pensando, pero voy pensando relajado. Vas pensando en un asunto judicial o vas pensando sobre todo en proyectos del colegio, en cómo voy a organizar esto, qué puedo hacer por tal cosa. Son momentos donde la hora o las 2 horas que dedicas a correr, donde ordenas la cabeza y piensas, porque el resto del día no puedes pensar, el resto del día actúas pero no piensas. Bueno, si hubiera elecciones a final de año, ¿te presentabas otra vez? Bueno, las elecciones son en octubre del 2015, falta mucho. Por eso he dicho, si hubiera elecciones este año a finales, por ejemplo, ¿te presentarías? Bueno, hoy por hoy sí. Sí, ¿no? Hoy por hoy sí. Hoy por hoy sí. En noviembre del 2015 ya veremos. Pero vamos, ese UF ha estado muy bien, ha sido muy representativo.